Panorama Agropecuario. Conduce Hernán Viera. Toda la actualidad del sudeste bonaerense. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Panorama Agropecuario y el saludo a todos los amigos, amigas, familias, productores que siguen semana a semana nuestra programación. En este programa vamos a hablar del embolsado de granos de maíz en silos bolsa, una cosecha que aún realmente no ha comenzado con toda su intensidad en este cereal. Todo lo que hace a las lluvias, las inclemencias climáticas están demorando, por un lado, la finalización de la cosecha de soja. Y claro, la cosecha de maíz todavía no ha arrancado como corresponde. Sobre este tema conversamos con el ingeniero agrónomo Leandro Cardoso, profesional de la Unidad Integrada Balcarce. Y también vamos a hablar en este programa de un proyecto de ordenanza del partido de Balcarce sobre el manejo y el uso racional de productos agroquímicos. Sobre estos temas conversamos con el señor Carlos Muñoz, que es el subsecretario de Producción y Empleo del partido de Balcarce, y también conversamos con el arquitecto Eduardo Álvarez Manzaneda, que es coordinador de Planeamiento y Patrimonio Arquitectónico del partido de Balcarce. Algunos temas para compartir en este programa. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, el correo electrónico hernan.viera@sudesteagropecuario.com.ar, o si prefieren comunicarse a través de mensajes de textos, lo pueden hacer al 02266 155 31431. Muchísimas gracias a todos los amigos por comunicarse. Nos encontramos en la estación experimental INTA Balcarce en un día lluvioso. Continúa la lluvia prácticamente en forma semanal. Y las cosechas de granos gruesos, hablando de soja y de maíz, claro, están absolutamente interrumpidas y lógicamente el tema de la humedad es algo importante y hay que tener muy en cuenta. Y también hablando de lo que es el embolsado de granos en silo bolsa. Y por supuesto ya acerca de la cosecha de maíz vamos a conversar con el ingeniero Leandro Cardoso, que es profesional de la Unidad Integrada Balcarce, bueno, viendo un poco cómo se puede hacer el silo bolsa, cuáles son las precauciones que hay que tomar respecto al maíz y también la humedad, un tema tan importante como la humedad. Los saludamos. Leandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Hernán, buenas tardes. Bueno, perdón, el tema de la cosecha de maíz, como comentaba al comienzo de la nota, y la humedad del maíz y el embolsado. A ver, ¿qué precauciones hay que tener? Bueno, Hernán, como vos dijiste, un tema muy sensible, el tema de la humedad de almacenaje. Ahora, en este momento, estamos inclusive con soja para levantar. Hay muchas consultas de gente que por problemas de camino no puede acceder a cosechar la soja, a transportar la soja cosechada y está embolsando, inclusive con valores de 18 o 20% de humedad. El maíz se prevé que va a estar en las mismas condiciones. Es un grano que tarda en perder humedad en el campo y con estas condiciones se va a complicar. Un poco la idea del concepto de humedad para repasar de todas las veces que estuvimos hablando de embolsado. El embolsar seco o almacenar seco previene el desarrollo de hongos. ¿Bien? Nosotros cuando almacenamos húmedo no tenemos esa barrera contra el desarrollo de hongos y la conservación está muy limitada. ¿Qué hace el desarrollo de hongos? Bueno, por un lado atenta contra el grano, contra el peso, se empieza, en el caso del maíz, a verdiñar, perdemos peso, hay olor y también hay un efecto secundario del desarrollo de los hongos que son las micotoxinas, que muchas veces no las tenemos en cuenta, y en el caso de alimentación animal, como es un grano que es el maíz, puede traer consecuencias muy graves. Si nosotros almacenamos grano con humedad, no detenemos el desarrollo del hongo en el almacenaje y por lo tanto damos la puerta abierta para que las micotoxinas se comiencen a desarrollar o se continúen desarrollando si es que están desarrollándose en el campo. En ese sentido es un parámetro de riesgo. Vos preguntabas, bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora previendo que vamos a almacenar húmedo? Y muchas veces va a ser un tema coyuntural en el almacenaje en el caso de silo bolsa. La decisión muchas veces es muy apresurada, el de almacenar en silo bolsa, pero tenemos que tratar de hacer las cosas
lo mejor posible en cuanto a la hermeticidad de la bolsa. Más allá de que sea un almacenaje de muy corto plazo, aunque preveamos que vamos a estar almacenados 1 o 2 meses hasta que podamos sacar la mercadería, la bolsa tiene que estar lo más hermética posible, y con eso me refiero a que el terreno esté lo más limpio posible, sin fuente de rotura, tener mucha consideración con el inicio y cierre de la bolsa, tratar de que el inicio y el cierre de la bolsa sea lo más hermético que podamos. Utilizar termosellado, sistema de tabla, es lo indicado para que el cierre quede totalmente hermético. Tratar de sacar la mercadería lo antes posible. En el caso de maíz tenemos menos tiempo de almacenaje o menos ventana de almacenaje con respecto a la soja, porque es un grano más almidonoso. Con un par de puntos de humedad podemos estirarnos un par de meses. Un par de puntos de humedad me refiero a de la humedad de recibo, que es la humedad segura de almacenaje, estirarnos hasta 15-16%, lo podemos hacer 2 o 3 meses porque la temperatura de esta zona acompaña. ¿Qué pasa si nos estiramos a 18-19% de humedad? Bueno, ya ahí se recomendaría almacenar hasta un mes, no más, y a partir de ahí pensamos que ya tenemos un deterioro de calidad que se puede ver en la calidad de grano en sí, una pérdida de calidad. Para almacenar granos se han utilizado instalaciones fijas, los silos, asociados a unidades de secado para bajar el contenido de humedad del grano hasta límites que garanticen su conservación. En algunos casos se utilizan sistemas de ventilación durante el almacenamiento que permiten un buen estado del grano relativamente húmedo, provocando un secado progresivo. Desde hace unos años se ha utilizado una solución alternativa al silo metálico tradicional, el denominado silo bolsa, que puede conservar el grano fuera del contacto del aire durante largos periodos de tiempo, cuando su humedad es baja. También se puede utilizar para almacenar granos algo más húmedos durante cortos periodos de tiempo. Esto permite dar salida progresivamente al grano a medida que lo demanda el mercado. Se ha desarrollado así maquinarias específicas para el llenado y el vaciado de los silos bolsa, optimizando la tecnología para mantener el grano embolsado en buenas condiciones hasta su salida hacia la secadora o su comercialización. Humedades de 18, 19 o 20 en el maíz, no más de un mes. Entonces, creo que esto es un concepto que debe quedar bien claro porque es un parámetro que el productor seguramente en este año lo va a utilizar. Sí, siempre hablamos con la gente de producción animal que muchas veces con esa humedad de 18, 19, 20% nos quedamos a mitad de camino de lo que sería un almacenaje para alimentación animal, o sea, un almacenaje que pensamos un grano picado o demás, donde se busca una fermentación, donde empezamos a almacenar con 25% de humedad para arriba, lo que se busca para grano seco, que sería de 16% de humedad para abajo, que serían condiciones aceptables para almacenar. Entonces, entre 18 y 19 son condiciones, las peores condiciones que nosotros podemos tener desde el punto de vista de la conservación, porque ahí el deterioro es bastante rápido y no tenemos muchas posibilidades más que tratar de extraer la mercadería cuanto antes. Leandro, uno andando y recorriendo los campos, lo que vos decías recién respecto al cierre de la bolsa, yo veo que hay muy pocos productores que tienen esa forma de cerrar en forma de termosellado. ¿Se le debe dar más difusión a ese sistema? Yo creo, Hernán, que es un poco conceptual el tema. Muy pocos productores piensan en la bolsa como un sistema de almacenaje hermético. En la cabeza, como concepto, más allá de que nosotros decimos que tiene que ser un sistema que esté cerrado lo mejor posible, muchas veces eso no se conceptualiza o no se tiene demasiada atención en el cierre, más allá de que son los lugares sensibles que siempre tenemos un deterioro, si cerramos mal, siempre o entra agua o tenemos un lugar donde aparte se puede condensar agua si tenemos un mal cierre. Entonces esos sectores casi siempre tenemos un problema y el productor lo relativiza muchas veces,
porque es 1 o 2 metros de bolsa donde tenemos una parte de la mercadería que está afectada. Pero en algunos años, sobre todo en estos donde la mercadería está húmeda, ya no estamos hablando de una pequeña porción de grano, sino que puede afectarse una gran cantidad de grano. Y ahí es ahí donde sí tenemos que tener en consideración y extremar las herramientas o tomar todos los recaudos para que el cierre sea lo mejor posible.